En este video vamos a trabajar sobre un problema conocido como árbol recubridor mínimo. Vamos a ver distintas estrategias de tipo greedy para resolverlo y, más importante aún, vamos a demostrar por qué estas estrategias son óptimas, es decir, nos permiten encontrar siempre, para cualquier instancia, el resultado óptimo. Definamos el problema. Tenemos un grafo conexo y ponderado, o sea, con pesos en cada uno de los ejes, y esos pesos son valores positivos. Lo que queremos es seleccionar un conjunto de ejes de tal forma que genere un nuevo grafo G', que sea conexo. Y además, y esto es también fundamental, queremos que la sumatoria de los costos de todos los ejes de este nuevo grafo sea mínima entre todos los posibles grafos conexos que podemos formar partiendo de nuestro grafo original. Es importante aclarar que este nuevo grafo G' sí o sí tiene que tener todos los nodos del grafo original. Es decir, tiene que ser conexo con todos los nodos del grafo original y con un subconjunto de ejes del mismo. Lo que vamos a ver es que este nuevo grafo resultante corresponde a un árbol. ¿Qué es un árbol? Un árbol es un grafo simple, no dirigido, conexo y sin ciclos. El grafo G', por definición, es conexo. Nos falta una segunda parte y ver que no tiene ciclos. Y por algún momento pensemos que sí tiene ciclos. Que tiene al menos un ciclo, que vamos a llamar C. Si ese ciclo C está compuesto por varios ejes, uno de ellos vamos a llamarlo E. Ahora, si extraemos ese eje del grafo G', el grafo resultante aún será conexo, porque por definición un ciclo implica que puedo llegar a un nodo que pertenece a ese ciclo por dos caminos diferentes. Y por lo tanto, al quitar ese eje, como todos nuestros ejes tienen un costo positivo, el resultante seguirá siendo conexo, en este caso sin ciclo, y tendrá un costo menor. Esquemáticamente lo podemos ver de la siguiente manera. Esto es nuestro G'. Y fíjense que en rojo, en dos tonos de rojo, está marcado un ciclo. Esto es un grafo conexo. Desde cualquier nodo puedo tomar un camino para llegar a cualquier otro. Tenemos el ciclo, que implica que, por ejemplo, partiendo de este nodo que estamos marcando, podemos llegar a este por dos caminos diferentes. Si tomamos a este eje E y lo quitamos, este eje tiene un peso positivo, por lo tanto la sumatoria al quitar este eje del peso de los ejes será menor, y seguimos viendo que el grafo resultante es conexo. Por lo tanto, G' no tiene ciclos. Y finalmente con eso podemos decir que G' corresponde a un árbol. Como dijimos al principio del video, se conoce a este problema como árbol recubridor mínimo, o en inglés es Minimum Spanning Tree, o por sus siglas MST.
Para un grafo G vamos a ver que puede ser que existan varios árboles recubridores, pero solo un subconjunto de estos van a ser mínimos, o uno, o sea, puede ser uno o más. Veamos a continuación una propiedad fundamental que tiene un árbol recubridor mínimo, que es la conocida como propiedad de corte o cut property. Veamos, hagamos una suposición inicialmente, que es decir que todos los ejes tienen un costo diferente entre sí en nuestro grafo. Esto lo hacemos para facilitar la explicación, pero sin embargo vamos a ver antes de finalizar que podemos eliminar esta restricción. Para cualquier subset de nodos que llamamos S de B, donde obviamente tanto S como B tienen elementos, son distintos a vacíos. Por ejemplo, en nuestra representación acá de ejemplo, podemos decir que estos nodos son un subconjunto de B, que es el conjunto de todos los nodos. Vamos a ver que existe un subconjunto de ejes que vamos a llamar F, tal que para todo eje de este subconjunto tenemos un nodo de partida o un nodo de finalización, aunque es indistinto. Lo que vamos a ver es que uno de estos nodos va a pertenecer a S y otro va a pertenecer al complemento de S, es decir, B menos S. En la imagen son aquellos ejes que están pintados en tono verde, algunos más claros, otros más oscuros. Vamos a ver que existe dentro de todos ellos un eje que vamos a llamar E. Ahí marcamos para este caso cuál sería, que parte de U y termina en B. B pertenece a S y U pertenece al complemento de S, que tiene un costo menor que el resto de los ejes que pertenecen a F. Vamos a decir entonces que tiene un costo menor que este y este. Veamos, por ejemplo, que tenemos un árbol recubridor que llamaremos T, que no contiene a este nodo, perdón, a este eje E que pertenece a F dentro de sus ejes. Pero tiene otro que llamaremos E', que pertenece a F, que termina siendo un puente entre los caminos en los nodos de S al complemento de S. Gráficamente lo podemos ver en rojo. Este es nuestro grafo original. En rojo estaría el árbol recubridor T. Fíjense que tengo un camino a todos los nodos y al mismo tiempo no tengo ejes. Y acá vamos a ver este E no lo tiene como parte del árbol recubridor T. Sin embargo tiene otro que es este E', que fíjense está uniendo a los elementos de S con el complemento de S. Vamos a proponer hacer un intercambio de E por E', y esto debería conformar un nuevo grafo sin ciclos y conexo, es decir, un árbol. Y acá hay un asterisco que después vamos a ver un poquitito más adelante, donde ahora E va a ser el puente entre S y el complemento de S,
y no E', es decir, este no está más como parte del árbol y esto estaría. Lo que sabemos, como dijimos, que este era el eje de menor costo perteneciente a F, es decir, todos los que unían S con ese complemento. Entonces, lo que vemos es que el costo total de este nuevo árbol recubridor va a ser menor que el anterior. Y antes de continuar vamos al asterisco, que esto puede surgir cuando en este caso está a propósito este grafo así. Fíjense que en mi árbol recubridor hay dos ejes que cruzan de S al complemento de S, este de acá y el que analizamos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que cuando pedimos que cuando hacemos el intercambio siga siendo un árbol el resultado. Si cambio este por este, me quedaría este no conectado. Entonces, cuando aplicamos la propiedad de corte o analizamos la propiedad de corte, tenemos que tener en cuenta eso. No es cualquier eje que vamos a intercambiar, sino un eje que tiene menor costo, cuyo intercambio debe mantener que el resultado sea un árbol. En definitiva, cualquier árbol recubridor mínimo de G debe tener a E como puente entre S y el complemento de S, para cualquier S que tenga E en la frontera. Y esto es lo importante de la propiedad corte. Nos está explicando cómo hacer un corte en nuestro árbol, en nuestro grafo realmente, y cómo determinar mediante un corte cómo saber si un eje debe pertenecer o no al árbol recubridor mínimo. Y esta propiedad la vamos a utilizar en los diferentes algoritmos que veamos a continuación, de tal forma de lograr construir árboles recubridores mínimos para cualquier instancia de un grafo de este problema. Esta primera propiedad nos va a servir entonces para la batería de algoritmos para construir el árbol recubridor mínimo. Y ahora vamos a ver algunos de ellos. Y en particular vamos a ver algoritmos de tipo greedy que nos van a ayudar a construir un árbol recubridor mínimo. Todos ellos son óptimos. Vamos a ver solo un subconjunto. En verdad hay bastante cantidad. Algunos tienen nombre propio, como el algoritmo de Kruskal o el algoritmo de Prim. Otros no tienen un nombre específico o en la bibliografía no se ponen de acuerdo en cómo nombrarlo. Por ejemplo, el algoritmo de eliminación inversa o reverse delete algorithm. Eso es un nombre que está en alguna bibliografía, en otra bibliografía le pone otro nombre o no le ponen nombre. Y en verdad hay varios más. Todos estos son de tipo greedy, por lo tanto son iterativos y van a funcionar con una estrategia de ir en cada iteración agregando o quitando ejes de nuestro grafo hasta terminar armando nuestro árbol recubridor, que va a ser mínimo. Y todo esto lo hacen en principio basándose en la propiedad de corte. Arranquemos con el algoritmo de Kruskal. Fue propuesto por quien le dio el nombre, Joseph Kruskal, en 1956. Fue dado a conocer en su publicación conocida como On the Shortest Spanning Subtree and the Traveling Salesman Problem. Y lo que plantea es el siguiente procedimiento. Inicialmente, todos los nodos de mi grafo conforman árboles
en un bosque. Son árboles, si tengo n nodos, voy a tener n árboles, cada uno con un único nodo. Lo que voy a hacer es iterativamente recorrer los nodos en orden el orden creciente de costo, del menor costo al mayor. Cuando voy recorriendo estos ejes, lo que voy a hacer es en cada iteración, que es ir analizando el siguiente eje, lo que hago es evaluar, unir los árboles que están en los extremos de este eje. Recuerden que al principio tengo n árboles, es decir, cada nodo corresponde a un árbol. Y lo voy a unir si y solo si no estaban previamente unidos, o sea, esos nodos, es decir, no estoy uniendo no estoy agregando un eje a un árbol de tal forma de que deje de ser un árbol por pasar a tener ciclos. Acá veamos un breve ejemplo de cómo sería un paso ya avanzado de el algoritmo Kruskal. En rojo ya están aquellos ejes que ya fueron agregados. Fíjense, en este caso, estos tres nodos que estoy marcando con el cursor ya formarían un árbol. Estos dos formarían un árbol. Estos dos formarían un árbol. Y este y son cada uno de ellos un árbol. En una iteración tengo que analizar, incluir un eje, en este caso E, y tengo que evaluar si al agregarlo estoy uniendo dos árboles, en este caso lo es, y por lo tanto voy a dar como resultante un árbol menos en mi bosque, pero viendo que esto nuevo que se generó sigue siendo un árbol. Por otro lado, si el eje analizado sería este, que estoy mostrando con el cursor, el algoritmo lo desecha. ¿Por qué? Porque agregarlo lo que haría era que este árbol dejase de ser un árbol por pasar a tener un ciclo. Es un algoritmo iterativo y va a continuar hasta terminar de analizar todos los ejes. No vamos a entrar en detalles de implementación, lo dejaremos para otro video. Sin embargo, lo que sí nos va a interesar es demostrar esta afirmación, que el resultado de este proceso corresponde a un árbol recubridor mínimo. Analicemos la optimalidad de Kruskal. Lo que queremos ver es que cada vez que el algoritmo agrega un eje, lo hace de acuerdo a la propiedad de corte que especificamos antes. Entonces vamos a llamar en una iteración determinada E al eje que se agrega en esta iteración. Y vamos a llamar S al subconjunto de nodos a los cuales B, que está en uno de los extremos de este eje E, tiene un camino antes de que se agregue este eje a como parte del árbol recubridor mínimo. Acá lo vamos a ver con nuestro ejemplo. Fíjense, en una
una iteración determinada. Voy a agregar el eje E, que tiene, esto debería ser V y U, no V y B, V y U, y me fijo, S son todos los nodos desde los cuales puedo acceder con un camino desde B. Fíjense, son 1, 2, 3, 4 nodos. Puedo ir desde este a cualquiera de los otros. Y de igual forma puedo ir de cualquiera de estos otros a B. Sabemos que nuestro nodo B pertenece a S. Y por otro lado, sabemos que el otro nodo, este U o W, o como lo queramos llamar, no pertenece a S. Porque si no, agregarlo generaría un ciclo. Y estamos analizando en el caso donde nuestro algoritmo decide agregar ese eje. Sabemos también que no hay ejes seleccionados que vayan de S al complemento de S, por cómo definimos S. Aquellos nodos que pueden ser alcanzados desde B. Por lo tanto, por cómo se le selecciona E, que es primero tomando los de menor costo, corresponde al eje menos costoso que va a unir S con su complemento. Y en conclusión, por la propiedad corte que vimos antes, este eje E va a pertenecer a cualquier árbol recubridor mínimo de nuestro grafo, y por lo tanto vamos viendo que Kruskal, cuando elige agregar un eje, lo hace de acuerdo a la propiedad corte, y por lo tanto al finalizar su ejecución nos va a dar un árbol recubridor y mínimo. Vamos ahora al algoritmo PRIM. El algoritmo PRIM en verdad tiene varios autores que lo generaron en forma independiente, entre ellos Harnik en 1930, el mismo PRIM en 1957 y Dijkstra en 1959. ¿Cómo funciona este algoritmo? También es de ir agregando ejes a nuestro resultante árbol recubridor. Pero lo que hace es inicial distinto. Lo que hace es inicialmente al azar, o con algún criterio que no importa demasiado cuál, selecciona un nodo inicial y determina que S pertenece al conjunto S. Luego va a ser una iteración, y va a ser esta iteración mientras existan nodos que no pertenezcan a S, y lo que va a hacer es seleccionar el eje E, que está conformado por la unión de dos nodos S y T, que S pertenece a justamente nuestro conjunto S y T al complemento de S. Y lo que hacemos es, al seleccionar, en verdad es de todos ellos que cumplen con esta condición de ser ejes que van de S al complemento de S, seleccionar aquel de menor costo. Y este eje simplemente lo agregamos a S. Y vamos a repetir entonces iterativamente, como ya dijimos antes, hasta que en S estén todos los nodos del grafo. En este esquema vemos cómo funcionaría en un paso particular. Fíjense que S están los nodos pintados de verde, los ejes que fueron agregados en pasos anteriores están pintados de rojo, y pintados de verde también están todos los ejes que van de algún nodo de S
a algún nodo del complemento de S. Aquel que tiene el menor costo, que es el que está marcado acá con un verde más oscuro, es aquel que el algoritmo de prim selecciona como el próximo eje que va a pertenecer al árbol recubridor mínimo. También afirmamos que el resultado va a ser un árbol recubridor y mínimo. Ahora vamos a ver por qué es así. Entonces queremos ver que prim es óptimo y por lo tanto queremos ver que cada vez que el algoritmo de prim agrega un eje, lo hace de acuerdo a la propiedad de corte. Entonces vamos a llamar a E, que va de B a W, al eje que se agrega en una determinada iteración del algoritmo. De nuevo, lo vemos acá representado en un caso particular. Tenemos acá S, que son los nodos que ya fue agregando en cada uno de los pasos. Y por el funcionamiento que tiene el algoritmo, donde únicamente va agregando ejes que tienen una parte en S y una en complemento, sabemos que S es un árbol. Por otro lado, el complemento de S son todos nodos sueltos que aún no se unen a nuestro árbol que está en S. Según nuestro algoritmo, entonces dijimos que este nodo W no pertenece al árbol, y el eje es aquel que tiene el menor costo, que va de S al complemento de S. Acá están pintados todos en verde, en verde más claro, y en verde más oscuro es en nuestro eje E, que es el que tiene el menor costo. Y en conclusión, como lo elige, y por cómo lo elige, se puede ver que por propiedad corte, este eje debe pertenecer a cualquier árbol recubridor mínimo según la propiedad corte. Y por lo tanto, prim va construyendo el árbol respetando la propiedad corte y por lo tanto es óptimo. Por último, vamos a ver el algoritmo de eliminación inversa. Vamos a ver que este es un algoritmo que funciona un poco diferente y por lo tanto vamos a necesitar una nueva propiedad que sale también derivada de la propiedad corte, como para demostrarlo fácilmente. El algoritmo de eliminación inversa lo que hace es lo siguiente. Inicialmente arrancamos con el grafo completo, o sea, el grafo con todos sus nodos y todos sus ejes. Después lo que hago es un recorrido iterativo en orden, en este caso decreciente del costo, es decir, de mayor costo a menor costo de los ejes de mi grafo. Y lo que voy a hacer es, en cada iteración, me fijo este eje de qué nodo a nodo va y determino si tengo que eliminar el eje de nuestro resultado o no. ¿Cuándo lo voy a eliminar? Lo voy a eliminar cuando el resultado de su eliminación sigue siendo un grafo conexo. Si lo elimino y mi grafo resultante deja de ser conexo, entonces no lo elimino. Acá vemos un ejemplo de cómo puede ir funcionando el algoritmo. Imaginemos que esta sería la tercera iteración. Los dos de mayor costo fueron estos y estos que están tachados, porque simplemente su eliminación no hacía que el grafo deje de ser conexo. El tercero sería este, que es en la iteración en la que estoy parado, y me fijo, si elimino este eje, este nodo queda desconectado del resto, por lo tanto el grafo resultante no es conexo y por lo tanto el algoritmo decide dejarlo. Y ahí sigue con los siguientes en orden decreciente. Afirmamos que también el resultado de aplicar este algoritmo, que es de tipo greedy, también es un árbol recubridor mínimo. Y ahora vamos a demostrarlo.
Y para ello, como dijimos, vamos a hablar de otra propiedad, que es la que vamos a conocer como propiedad de ciclo. Vamos a suponer por un instante, como venimos haciendo antes, que todos los costos de los ejes son diferentes. Sea C un ciclo en mi grafo y E un eje que está dentro del ciclo, que es el que tiene el costo más grande. Y vamos a ver un árbol recubridor que vamos a llamar T, que tiene dentro de sus ejes a este eje E. Si eliminamos a este eje de T, nos va a quedar dos componentes conexos, S y el componente de S. ¿Por qué? Porque eliminar cualquier eje de un árbol hace que se desconecte. Veámoslo visualmente. Fíjense, en rojo es el árbol recubridor mínimo. Fíjense que E pertenece a un ciclo de mi grafo que estoy mostrando con el cursor y es el eje más costoso de este ciclo, y si al mismo tiempo también pertenece al árbol recubridor. Entonces, si lo elimino, fíjense que me quedan dos componentes en mi grafo. Para volver a generar un árbol, lo que tenemos que hacer es ahora agregar un nuevo eje. Acá en nuestro ejemplo vemos que deberíamos agregar este eje. Y este nuevo eje, en forma genérica, que vamos a llamar E', tiene que tener una parte en S y otra en el complemento de S. Y como E pertenece al ciclo C, que es este de acá, entonces tiene que existir en el grafo sí o sí un eje de menor costo que va a hacer que va a volver a permitir que se transite de B a W. Obviamente por un camino alternativo al que venía haciendo antes. En este caso vemos que este eje es E'. Sería, en este caso es este particular, pero en un caso genérico sabemos que si había un ciclo tiene que haber un E' que no estaba en mi árbol recubridor y que vuelva a permitir conectar a B y a W. Y ahora, al agregar este E', se va a generar un nuevo árbol recubridor que va a tener menor costo. ¿Por qué? Porque dijimos que el eje E era el de mayor costo dentro del ciclo. Y por lo tanto, si existe un ciclo C en el grafo G, el eje de mayor costo en C, podemos afirmar que no va a pertenecer al árbol recubridor mínimo. Y ese es el criterio que termina usando para ir desechando ejes el algoritmo que recién vimos. Formalizado la optimalidad del algoritmo de eliminación inversa, tenemos el eje E, que es el que elimina el algoritmo en una determinada iteración. Como el eje es el de mayor costo que aún no se removió, o el que tuve que o si alguno de mayor costo no lo removí, era simplemente porque al quitarlo me desconectaban a nuestro grafo. Entonces, si quito ese eje, el algoritmo se asegura que el resultante siga siendo conexo, ¿no? Porque es un criterio que hace nuestro algoritmo. Dice, ¿lo quito o no lo quito? Si lo quito, es porque sigue siendo conexo. Y si no, no lo quito. Entonces, el eje E, por este criterio, tiene que pertenecer a un ciclo antes de su remoción. Después no sabemos si va... O sea, después ya quito un ciclo. Y por lo tanto, como es el de mayor costo y pertenece a un ciclo, lo puedo eliminar sin problema. Y como en cada paso realiza este proceso,
por la propiedad de ciclo sabemos que el resultado entonces será un árbol recubridor mínimo. Bueno, hasta ahora vimos 3 ejemplos de algoritmos greedies que más o menos por 2 propiedades que recién enunciamos, que terminan construyendo un árbol recubridor mínimo utilizando una estrategia greedy. Ahora nos queda una única cosa más antes de terminar, que es siempre suponíamos que cada uno de mis ejes tenía un costo diferente. ¿Qué pasa ahora si tengo costos iguales? La realidad es que no pasa nada, lo puedo hacer igual. ¿Qué pasa? Si hay varios ejes que tienen el mismo costo, entonces podemos seleccionar simplemente cualquiera de ellos. Ahí veremos, ¿no? Si es primo Kruskal es para agregarlo, alguno de ellos, o si es el de eliminación inverso es para quitarlo. Simplemente lo que hace es que simplemente puedo quitarlo siempre que siga siendo conexo o siempre que vaya uniendo y no haciendo ciclos, depende del algoritmo. Y en definitiva lo único que va a impactar eso es que pueden existir más de un árbol recubridor mínimo. Si cada uno de los costos son distintos, existe un único árbol recubridor mínimo. Si hay varios ejes con el mismo costo, pueden existir entonces varios árboles recubridores mínimos. Hay un ejemplito, fíjense, el eje A y B tienen el mismo costo, por lo tanto, como están en un ciclo, puedo quitar cualquier dos y el costo de ese árbol recubridor será el mismo. Simplemente vamos a necesitar como agregado un criterio de desempate para ver o cuál quitar o cuál poner. Y el más sencillo capaz de ellos es simplemente el primero que viene es el primero que decido qué hacer. O le pongo un orden lexicográfico o lo que se me ocurra.